porque a veces me llama, perdón. Porque no están entendiendo bien, parece que hay mal retorno de sonido, entonces están entendiendo mal. Entonces tratemos de hablar Bueno, más despacio. listo. Por ejemplo, esta paciente tiene 69.600 blancos. Quiere decir que si observamos, la tecnología a veces como que me toma el pelo. Si observamos, tienes una leucocitosis marcada, ¿cierto? Tiene una neutrofilia marcada. ¿Qué más nos llamaría aquí la atención? Vemos tanto en absolutos hay neutrofilia y relativos hay neutrofilia. Recuerden que nosotros podemos tener neutrofilias relativas aumentadas y en absolutos nosotros podemos tener neutrofilia en absolutos aumentada y en relativas disminuida. Ahorita les hago un ejemplo para que nos quede más claro. Y aquí tenemos, ¿qué más tenemos aquí? A ver, ¿dónde están las plaquetas? Acá. Las plaquetas, hay una trombocitopenia severa con un tamaño normal de plaquetas. Tenemos una anisocitosis porque el RW está aumentado. Tenemos en el borde, podemos decir anémicos, y están normocíticos, normocrómicos. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente con leucocitosis, con neutrofilia relativa y absoluta aumentada, con trombocitopenia y con una anisocitosis. Ahora nos vamos a dirigir hacia las microfotografías, tal como le llegaron a ustedes en su control de calidad. Entonces, vemos que el aumento... Vemos que el aumento es en 40x. Recuerden que el 40x, yo personalmente solamente uso el 40x para hablar de la cantidad de glóbulos blancos que tiene un paciente. Hay una fórmula en 10x y hay una fórmula en 40x. En 10x, se las recuerdo, es mirar 3 campos en la parte donde los glóbulos rojos apenas se tocan, hacer un promedio, es decir, 3 campos, dividimos por 3, sacamos el promedio y multiplicamos por la constante 250. Eso nos da un valor aproximado de los glóbulos blancos, aproximado de los glóbulos blancos. ¿Sí? Multiplicamos por 250. Sí. Y en 40x, ¿cómo haríamos? En 40x es contar todas las células blancas que estamos viendo y multiplicarla por 2000. Entonces este paciente, por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este paciente, al multiplicarla por 2000, nos daría 46.000 blancos. Y nos dijo, es un número aproximado, ¿no? Nunca estamos reemplazando los recuentos automatizados ni los recuentos de cámara de Neubauer. Y vamos a ver, perdón Andrés, si me quiero devolver, ¿con cuál? Atrás. Acá. Y aquí, este era en 40, es que no tenemos de 10, bueno. ¿Listo? ¿Quedó claro esta? Bueno. Ahora sí, en 100. ¿Para qué tenemos ese objetivo tan maravilloso que nos aumenta 1000 veces la célula? Si nosotros, no sé si ustedes tienen la capacidad en su computador de utilizar la herramienta que les sirve como micrométodo, de mover, de aumentar la resolución y bajar la resolución en cuanto al brillo. Si nosotros logramos hacer eso en el computador, podemos observar, en este caso, miren, por ejemplo, esta célula, ¿cómo la estamos viendo? ¿Estas dos células son iguales? Esta es una célula que tiene escaso citoplasma, además un núcleo muy grande, ¿cierto? Quiere decir que la relación núcleo-citoplasma es mayor, es alta. No le alcanzamos a visualizar los nucleolos, pero con respecto al tamaño de los linfocitos, ¿cuántas veces tiene esta célula con respecto al glóbulo rojo, perdón? ¿Cuántas veces?
por lo menos 3 veces, de 2 a 3 veces. Quiere decir que partiendo de ahí, ya casi podemos pensar que esto es un blasto. ¿Por qué? Porque los blastos, la mayoría son superiores al tamaño de los glóbulos rojos. Es un indicativo, con otras cosas que les voy a decir más adelante. Entonces aquí podríamos decir que hay 4 células, ¿cierto? Donde 2 células, donde todas las células son diferentes. A esto le estamos viendo un citoplasma gris claro, un citoplasma gris claro y un citoplasma gris que tiene, no sé si alcanzan a visualizar, gránulos. Recuerden que los monocitos y los promonocitos tienen gránulos azurófilos. La diferenciación, muchas de las personas del control de calidad me marcaron que eso era un metamielocito, yo me imagino, porque marcaron metas. ¿Por qué? Porque vieron gránulos. Recuerden que para uno poder hablar de un metamielocito neutrófilo tiene que este citoplasma ser de color rosado. Y esto, ¿cómo lo estamos viendo? Gris con gránulos azurófilos. Entonces ya de entrada no es metamielocito. ¿Por qué tampoco es un promielocito? No es un promielocito porque los gránulos del promielocito, hay que recordar un poco nuestra morfología, son gránulos azurófilos pero toscos, gruesos. ¿Sí? Entonces, estos son gránulos finos. No sé si lo alcanzan a ver ustedes aquí, como unos pliegues. El promonocito tiene la capacidad de doblarse, de formar lo que se llaman los pliegues del monocito, del promonocito o del monocito, o los folders, si les gusta la palabra en inglés, del doblez. Entonces aquí vamos a tener 2 promonocitos. Mira, aquí está un pliegue, ¿sí? Sino la única diferencia es que este promonocito tiene más gránulos y este tiene menos gránulos. ¿Por qué unos promonos tienen más gránulos y menos gránulos? Simplemente la actividad que está ejerciendo en ese momento las células. Más adelante les voy a recordar cuáles son todas las cantidades de elementos o de proteínas que tienen los monos y promonocitos. ¿Y esta célula qué sería? Mire, se está viendo divinamente. Esto es un blasto que está hendido. Normalmente el mieloblasto puede tener una pequeña muesca, tiene un nucleolo, que no es normal de los mieloblastos tener un nucleolo, que eso lo diferencia de los monoblastos que tienen un solo nucleolo. Entonces esto podíamos estar ante un mieloblasto o un monoblasto, pero recordemos que en sangre periférica nosotros llamamos son blastos, a menos de que tengamos esa experiencia de decir mieloblasto o monoblasto, o le estemos viendo los cuerpos de agua. ¿Ya? La siguiente. ¿Cierto? ¿Qué pasó con esta célula? ¿Qué pasó con esta célula? Esta célula vuelve y pecamos lo mismo. Creo que muchas de las personas dijeron que eran promielocitos. Entonces vuelvo y les recuerdo, ¿por qué no es promielocito? Porque igual, un citoplasma gris, azuloso, pero unos gránulos muy finos. Y si ustedes ven acá, esta parte es un pliegue del promono. Entonces, hasta ahora línea granulocítica no hemos visto. Línea granulocítica con algo de maduración. Promonocito. Listo. Entonces, aquí seguimos. Entonces, este sería un blasto. Perdóneme, ¿esa fue la otra? No, perdóneme. Acá. Este sería un blasto, ¿cierto? Este sería otro blasto, y de pronto aquí también tenemos blastos. Recuerden que de los blastos que pueden tener vacuolas son los de la línea monocítica, de la línea linfoide, y cuando estamos ante presencia de mielodispoyesis. En las mielodisplasias podemos ver células con fagocitos, ¿sí? Con huecos de vacuolas que hayan fagocitado, ¿sí? Aquí igualmente, ya no les hago más hincapié, estamos viendo las mismas células que se nos repiten en el caso.